la fe que conquista el mundo o la fe que vence el mundo. Y les pido a todos ustedes que traen su Biblia, los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Es como ir, ¿verdad?, a jugar fútbol sin la pelota. Venir a la iglesia y no traer la Biblia es como ir a un campo de fútbol, a jugar fútbol y no tienes pelota con qué jugar. Digo, es ridículo, ¿verdad? Bueno, en Hebreos capítulo 11 tenemos nosotros lo que se conoce como la galería de los héroes de la fe. Y siendo la fe el medio a través del cual todos nosotros hemos entrado al reino de Dios, qué importante es que en estos tiempos podamos separar y distinguir lo que es la fe bíblica de las meras creencias religiosas. A ver si podemos apagar un ventilador que está sonando por aquí. Cuando comencemos tienen que estar apagados todos los aparatos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la fe bíblica y las creencias religiosas? Hay personas que me dicen que creen en Dios. Bueno, esto no es la fe bíblica. ¿En cuál Dios estás creyendo, verdad? Porque si hablamos de los hindúes, tienen más de 6 millones de dioses. Otros me dicen, bueno, yo creo en Alá. Bueno, Alá no es el Jehová del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Alá es un Dios imaginario inventado por cierta religión. Otras personas dicen, bueno, yo tengo fe que mi hijo se va a sanar. Y le pregunto a la persona, ¿cómo se llama tu hijo? Pancho, Juárez. A ver, déjame buscar si está en la Biblia Pancho Juárez. Porque si no está en la Biblia, no es fe. Fe es creer lo que está escrito nada más. Entonces, cuando tú me dices, tengo fe que mi hijo va a sanar, estás hablando equivocadamente. Tengo esperanza que se vaya a sanar. Porque a lo mejor no es la voluntad de Dios que se sane tu hijo, tu mamá, o tu esposo, o tu esposo, y que se las lleve Dios. Entonces, cuando alguien nos habla, tenemos fe que se va a salvar esa persona, o tenemos fe, espérame tantito, es que esa no es la fe. No confundas la fe con la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces no quiere que muchas personas se queden a seguir sufriendo en esta vida y se los lleva a casa. Entonces, eso no puede decir que es fe. Tengo fe que me voy a sacar la lotería. Tengo fe que esto va a resultar. Eso no es fe. Y lo contrario también es, oiga, hermano, usted no cree en las cosas sobrenaturales. No, yo creo lo que está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no tengo por qué creer. Una cosa es la credulidad y otra cosa es la incredulidad. La incredulidad es no creer las promesas de Dios. Ser crédulo es cosas que nos quieren hacer creer que no están en la palabra de Dios. Entonces, cuando comenzamos a profundizar en esto, comenzamos a tener bases más firmes y ponemos un fundamento tremendo en nuestra vida para hablar con personas, ayudarlas en la televisión, en el radio, en cualquier cosa que te entrevisten, en tu escuela, con tus maestros, con cristianos, con pastores, porque es una confusión increíble la que existe en el mundo actualmente. Entonces tenemos que saber exactamente qué es la fe. ¿De qué está hablando Dios cuando dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque si es imposible agradar a Dios más que a través de la fe, no vayamos a estar creyendo que agradamos a Dios con otras cosas cuando la fe no está de por medio. Dice en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, vamos con orden desde el principio y vamos a tratar de desarrollar esta conferencia teológicamente. Dice la Biblia que la fe es dos cosas, en el versículo 1. La fe es dos cosas. La fe es una certeza y una convicción. Apúntalo o subrayalo en tu Biblia, certeza y convicción. Muy bien, la palabra certeza significa seguridad. La fe es algo que no es humano. La fe nadie la puede tener sin tener la Biblia, porque la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Si tú no has oído algo de la palabra de Dios o estás basando algo que no tenga su fundamento en la Biblia, no es fe. Porque la fe proviene de lo que está escrito en este libro. Entonces, la fe es una seguridad, dice la fe, la certeza de lo que se espera. Es una seguridad de algo que viene, algo futuro. Si yo lo tengo ahorita, ya no es fe, porque la fe no puede, escúchame, la fe no puede tener evidencias. La fe es algo forzosamente que estás esperando que viene. Y en segundo lugar es una convicción profunda en tu espíritu, en tu alma, de algo que no ves. Vamos a resumirlo. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. ¿Vamos bien? La fe está relacionada con el futuro, con algo que viene y con lo invisible. Si lo veo, ya no es fe. Por eso ahorita está de moda, como ya los cristianos no quieren vivir por la fe, sino por la vista, pues sanidades por todos lados, y gracias a Dios que Dios sigue haciendo sanidades, y nosotros oramos por los enfermos también, pero creer que un milagro pueda darte fe es antibíblico 100%. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, si yo veo ahorita a un paralítico que se levante y camine, y si yo veo ahorita a mi sobrino que ha estado ciego de nacimiento, que abra los ojos, ¿voy a creer en Dios? No es verdad, no es verdad, no es verdad. Ese milagro te va a afectar tus emociones, tus sentimientos durante 1 día, o 2 días, o 3 días, y pues sí, fue algo sobrenatural. Hasta mejor un médico ateo se puede sorprender de que, oiga, yo le diagnostiqué cáncer y ahorita a rayos X dice que usted no tiene cáncer. Esto es un milagro. Los impactas, las emociones, pero estas emociones no transforman el corazón, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca la fe es por algo que vemos. Nunca la fe es por algo que vemos. Veamos esto en Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2. Porque si lo vemos ya no es fe. Ya estamos operando o caminando por vista. Dice en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, al 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, fíjate lo que dice la Biblia. Muchos creyeron. O sea, cada vez que tú veas en la Biblia la palabra creer, no siempre significa fe. Porque unos creen en Buda, otros creen en Mahoma, otros creen en San Malaquías, otros creen en las profecías mayas, otros creen en esto, otros creen que el mundo se acaba dentro de 2 meses, otros creen. Esas creencias no son fe. Son creencias basadas en tradiciones humanas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí dice la Biblia que muchos en la fiesta creyeron en su nombre creyeron viendo. Dios mío, los milagros que hace este hombre, ¿no? Tiene que ser Dios en él operando, etcétera, etcétera. Y podríamos creer nosotros, si asociamos esta palabra creer con conversión, pues podríamos asegurar, se convirtieron viendo. Pero miren lo que dice el versículo 24. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, él no se emocionaba, caray, voy a hacer muchos milagros porque voy a pasarme haciendo milagros por todos para que todos crean. No, Jesucristo sabía que los milagros que él hacía eran señales que apuntaban a un propósito específico de su Padre. Pero él no hacía milagros para entretener a la gente, para divertir a la gente, para hacer un circo de los dones o el poder que el Espíritu Santo operaba a través de su vida y de su cuerpo. Entonces el mismo Cristo, ¿verdad? En Hechos tenemos el Simón el Mago. ¿Se acuerdan del Simón el Mago que tenía magia, si era brujo y creyó a Felipe? Y entonces cuando comenzó a seguir a Felipe, comenzó a usar el don para venderlo, para hacer dinero. Y le dijo, tu dinero perezca contigo, Simón. O sea, no creyó, creyó secularmente, pero no bíblicamente. No era fe la de Simón el Mago. Regresamos a Hebreos.
Y la fe pues es la certeza, una seguridad de algo que viene, una convicción de algo que nosotros no podemos ver. Ahora muy bien, si la fe es dos cosas, una seguridad y una convicción, ¿quién nos las da? Muy bien, la seguridad, la certeza nos las da la Biblia. Hasta que nosotros comenzamos a leer y estudiar la Biblia, comenzamos a sentirnos seguros de donde estamos parados. Como dice Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi depósito. Comenzamos a saber que cuando yo me acuerdo que me convertí a Jesús en 1975, más o menos 74, 75, yo iba a las universidades y me encantaba discutir, porque en aquel tiempo yo era ateo, ¿verdad? Antes de ser cristiano y comunista y marxista, etcétera, etcétera, y me decían, bueno, ¿tú de qué tanto estás hablando ya? Así que, y les decía, mire, yo solamente les puedo decir algo, que estoy seguro, no puedo explicarles nada, pero sé que Jesús vive. Era todo lo que les podía decir yo a mis amigos estudiantes y a todos los maestros con los que nos debatíamos. Yo lo único que les puedo decir es que Jesús vive. Y eso no hay la menor duda. Cuando decía Cristo, yo supe que Él era el camino, la verdad y la vida. Que ni Mahoma, ni Zoroastro, ni Mahatma Gandhi, ni Buda, ni ningún otro líder se podría comparar con Jesucristo. Esa convicción nadie me la podía quitar. Era una certeza, una seguridad tremenda. Y mientras más estudiaba la Biblia, más esa certeza se ahondaba en mis convicciones. Muy bien, si la certeza nos la da la Biblia, ¿quién nos da la convicción? El Espíritu Santo. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo. Y estas dos cosas, ¿verdad? La persona del Espíritu Santo y la palabra de Dios siempre, siempre, siempre van juntas. Nunca el Espíritu Santo hace nada extra bíblico. Todo lo que el Espíritu Santo es confirmar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en la Biblia encontramos aproximadamente cerca de 8.500 promesas. Más o menos son las que hay en la Biblia, 8.500 promesas. Y cada promesa que Dios me da, por ejemplo, serás salvo tú y tu casa. Es una promesa, ¿no es cierto? Hechos 16. Ahora, ¿y por qué si mi casa, si la promesa es que mi casa va a ser salvados, por qué, hermano pastor, mi hijo todavía anda en las drogas, mi esposa no sé qué tantas cosas? Bueno, dice la Biblia que serás salvo tú y tu casa, pero también tenemos que entender que cuando leemos una promesa, tenemos que juntarla con las demás partes para formar el rompecabezas y será salva nuestra casa mientras nosotros les demos testimonio a nuestros hijos de que Cristo es real. Si tú no disipulas a tu hijo menor de edad que tienes en tu casa, si tú no disipulas a tu hija como mujer que vive en tu casa, si en un hogar cristiano que se llama cristiano, aparte de venir aquí el domingo, entre semana no hay una reunión entre ustedes, donde antes de acostarse se juntan en la sala o a orar todos juntos, el padre lee la Biblia. Cuando Dios ve esa armonía, donde el padre está tomando el liderazgo, el varón principalmente, si no está el varón, pues la mujer. Pero cuando Dios ve eso, como dijo en Génesis 18, yo sé que Abraham le va a enseñar a su casa mis caminos, por eso le voy a revelar mis pensamientos. Entonces no esperemos tener dirección en nuestra casa si nuestra casa no tiene fundamentos en la palabra de Dios. Tenemos que entender eso. Entonces la promesa se cumple cuando nosotros hacemos lo que la Biblia nos manda. Porque si no hay obediencia, la fe que yo digo tener no es fe. Los demonios también creen que Jesús es el Cristo. Creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando vino Cristo lo confesaron. Sin embargo, dice en Santiago 2, que ellos no creen pero tiemblan porque no hacen la voluntad de Dios. Si no hay obediencia, la fe que tú tienes es una creencia común y corriente, pero la obediencia comprueba que lo que has creído es verdad. Si Dios me dice en Efesios 5, ama a tu esposa, Armando, y yo no amo a mi esposa,
y le soy infiel, aunque sea con pornografía, y la trato mal, etcétera, etcétera, y vengo a la iglesia y me invoco a San Crisóstomo y a San Anastasio y a Santa Rita de Casia, y me persino el domingo, etcétera, etcétera, y mi esposa es mi sirvienta, es mi esclava, no es la reina de mi casa, no es la que ocupa mis pensamientos, entonces mi fe no es bíblica. Creo en una religión, creo en ritos, creo en ceremonias. Miércoles de ceniza me ponen aquí la cenicita y en la noche me voy a la cantina Garibaldi. Entonces, esa no es fe. Tenemos que entender eso. La fe tiene que implicar obediencia en lo que Dios dice. Ahora, si Dios ve que haces eso con tu esposa, que la amas, que le enseñas la palabra a tus hijos, se abren las puertas de los cielos. Porque el que no escatimó a su hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Se abren las puertas de los cielos y Dios comienza a derramar bendición sobre la familia Díaz, sobre la familia Ramírez, sobre la familia Escalafonte, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecir las familias. Porque esas familias bendecidas van a salir y van a ser instrumentos en su vecindario, en su trabajo, en los muchachos en su escuela. Es una familia que necesita esas bendiciones porque Dios quiere ser un canal a través de ellos. Si entendiéramos tan solo eso, viviríamos de otra forma y entenderíamos lo que es la fe. Muy bien, ahora dice el versículo 2 de Hebreos 11 que por la fe, por causa de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, las personas del Antiguo Testamento, vamos a verlo más adelante, desde Abel. Abel fue el primero que manifestó lo que es la fe. Y aquí vamos a encontrar un orden cronológico en Hebreos 11, de primero fue Abel, después Enoc, después Moisés, después Abraham, y este orden cronológico tiene un orden también bíblico, porque la fe de Abel era diferente a la fe de Enoc. La fe de Enoc fue diferente a la fe de Moisés. La fe de Moisés fue diferente a la fe de Abraham. Era la fe bíblica, pero la manera en que se manifestó es la manera en que nos enseña cómo funciona la fe. Por eso es tan precioso este capítulo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que si nosotros decimos que tenemos fe, estamos alcanzando testimonio, estamos dando testimonio con nuestra vida. En mi trabajo ya saben que soy diferente, en mi escuela saben que soy diferente, mis amigos son diferentes. El momento que yo doy testimonio que soy diferente, ¿qué es diferente? Santo. ¿Qué significa la palabra santo? Agios en el griego, kadosh en el Antiguo Testamento en hebreo, diferente, separado. Entonces, cuando doy testimonio que soy así, ¿qué cosa? Estoy agradando a Dios. Porque se trata de que alcancemos a través de nuestras acciones y nuestra obediencia dar testimonio. Ahora fíjense, comenzamos a profundizar. En el versículo 3 de Hebreos 11 dice, por la fe entendemos. Qué tremendo está esto. Qué tremendo está esto. Si tú no tienes fe, tú no vas a entender a Dios. Si tú no tienes fe, no vas a entender el inicio del universo. Y por eso hay solamente dos escuelas de pensamiento. La que enseña que todo fue el resultado de un accidente, de una explosión Big Bang, que la materia produjo el pensamiento y la materia produjo la conciencia, ¿verdad? Y que el cerebro son puras reacciones químicas, que no hay moral, no hay conciencia, todo es mecanizado. O vas a creer lo que la Biblia dice, pero para creer lo que la Biblia dice, necesitas fe, porque es la fe la que nos da la comprensión, la que nos abre la calabaza aquí adentro y la que nos puede comenzar a poder ponernos a los pies del Maestro de Maestros, del Espíritu Santo, y ya que el Espíritu Santo ve que realmente tengo a Cristo y que tuve fe en aceptar su muerte en la cruz, el Espíritu Santo me comienza a abrir la calabaza, mis pensamientos, comienza a sacar todos mis pensamientos marxistas, freudianos, ateos, fascistas, nazistas, como se llame, todas las ideologías que antes tenía, comienzan a salir, me comienza a desprogramar el Espíritu Santo y nos comienza a reprogramar otra vez. Y toda la información que nos viene ahora desde el cielo ya no es la información de los hombres.
de Platón y de Sócrates y de Marx y de Nietzsche y de Freud y de Jean-Paul Sartre. Ya no es la información de los hombres, ahora la información que comienza a entrar a mi mente viene del cielo. Pero ¿por qué viene del cielo? ¿Qué es lo que abrió el canal para que esa información viniera a mi mente? Mi fe en Dios. Por la fe entendemos. La fe nos hace entender los pensamientos y los caminos de Dios. Ahora fíjense lo primero que Dios quiere que entendamos. Por la fe entendemos que el universo fue ordenado. Lo estoy leyendo en el original griego. Que el universo fue constituido o fue puesto en un orden, con un diseño perfecto por la palabra de Dios. Hace una semana a mí me gustaba muchísimo la ópera. Bueno, me sigue gustando mucho la ópera. Hubo un tiempo en que quise ser cantante de ópera, César. Aunque tengo voz ahorita de no sé de qué. Pero me encantaba la ópera y estudié bel canto 2 años y bueno, me encantaba todo lo que era Puccini, Verdi, las óperas, La Traviata, Rigoletto, Nessun Dorma de Turandot. Bueno, todas esas cosas me encantaban de la música clásica, porque de chiquitos mamá nos puso música clásica, crecimos con música clásica. Y hace una semana me encantó oír, entrevistó a la CNN a Andrea Bocelli. No sé si ustedes vieron la entrevista. Bueno, qué hombre más humilde, de veras, qué humildad de este cantante. Lo entrevistaron y después de que él platicó todo, ¿verdad? Que le llamó a Pavarotti, le llamó su maestro, así dijo, el maestro Pavarotti. O sea, él dio a entender que era menor que Pavarotti. ¡Cuánta humildad de veras! Y le pregunta el entrevistador en Cala, en CNN, oiga, ¿y usted de Dios y su vida espiritual qué cosa es? Y dice Andrea Bocelli, bueno, fuera de todo el día estudio, claro, en la casa y estoy oyendo música clásica con mis hijos, mi esposa, ¿verdad? Él es ciego. Tuvo un problema creo que a los 8, 9, 10 años de edad. Andrea Bocelli se quedó ciego totalmente, no ve nada. Entonces dice que aparte de que él estudia música todos los días, dice, estoy comenzando a buscar a Dios. Y mi meta más importante es buscar a Dios, dijo. Y ahora es en lo que estoy enfocando mi vida. O sea, ya el canto, ya, ¿qué más puedo hacer, verdad? Es uno de los mejores cantantes que existen. Ahora dice, quiero buscar y conocer a Dios. Yo en ese momento le dije a mi esposa, ¿verdad? Si él va a querer conocer y buscar a Dios, ojalá, no lo dijo, pero ojalá que sea a través de la Biblia. Porque no se puede conocer a Dios sin la Biblia. Vean lo que dice Mateo capítulo 11, el Señor Jesucristo. Todo esto nos da bases, fundamentos. Porque si quieres irte a Chapultepec y ponerte en posición de flor de loto, o a través del yoga, o de la meditación trascendental, encontrar a Dios, vas a acabar más loco de lo que estás. Si quieres encontrar a Dios como Buda, Gautama Buda era un príncipe y salió de su palacio y dijo a su papá, al rey, quiero ir a buscar el origen del sufrimiento. Bueno, Buda, ¿verdad? Salió del palacio y Gautama Buda y nunca encontró el origen del sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada que traspase la capacidad y la intelectualidad humana que encontremos entre los hombres, ni entre los filósofos, ni entre los matemáticos científicos, en ningún hombre más que en Dios. Y así como los hombres han hecho libros para darnos información, Dios nos dejó la Biblia. Y es en la Biblia donde se encuentra toda la información de Dios. Cualquier persona que trate de describir a Dios, o cualquier persona que trate de conocer a Dios sin tener la base de la bíblica, es una distorsión del carácter de Dios. Como el famoso, el Código Da Vinci, cosas de esas, ¿no? Que son escritores fantasiosos de ciencia ficción que no están basados en la Biblia. El otro famoso, José Benítez, que salió famosísimo con El caballo de Troya, ¿se acuerdan de este libro que rompió récords de ventas? ¿Verdad? También mafufadas. Fuman de la Golden de Acapulco. O sea, yo puedo inventar lo que sea, pero de eso a que lo que yo estoy diciendo o comunicando a la gente tenga un fundamento en la verdad, dista mucho. Entonces, tenemos que saber una cosa, que la única verdad de todo lo que existe está en la Biblia.
Física, química, arqueológica, antropológica, genética, gramaticalmente, literalmente, poéticamente, históricamente, en todas las disciplinas que tú quieras, la verdad se encuentra solamente en las Escrituras. Por eso es el libro más atacado, más burlado y más controvertido que existe, porque es el único libro que contiene verdades absolutas. Dice Mateo 11, el Señor Jesucristo, acerca de lo que estamos hablando. Versículo 27. Todas las cosas, a eso vino el Hijo de Dios del cielo hace 2000 años, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo. Y nadie conoce al Hijo, nadie conoce a Jesucristo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en Juan 5:39 Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas, aquí, tienen la vida eterna, y ellas, aquí las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciéndonos Jesús? ¿Quién quiere conocer a Dios? Yo. Jesús dice: primero me vas a tener que conocer a mí. Nadie puede conocer a Dios sin antes conocer a Cristo. ¿Y cómo puedo conocer a Cristo? A través de la Biblia. ¿Se fijan el orden? Así como vimos que por el universo fue constituido y puesto en orden por la palabra de Dios, dijo Bocelli en la entrevista, le pregunta a este entrevistador: ¿por qué cree usted en Dios? Y dice Bocelli: cuando yo veo un reloj, tiene que haber en la mesa de mi casa tiene que haber un relojero detrás. Y cuando el universo vemos un orden y un diseño del universo que nos rodea, que la Tierra no se sale de su órbita, el Sol, el acercamiento de la Tierra es perfecto para que haya la vida, la Vía Láctea, todo, vemos el orden y el diseño que existe, tiene que haber forzosamente un creador y un diseñador. Hace muchos años, como ustedes saben, todos los estudiantes saben que Blaise Pascal fue uno de los más grandes matemáticos de todo el siglo XX, de todos los últimos 5 o 6 siglos pasados. Blaise Pascal, y era cristiano, pero era cristiano de veras. Y un día en su casa Blaise Pascal hizo una maqueta con el universo, el sol, la luna, todo así. Y entonces llegó unos profesores ateos, porque él enseñaba en una universidad también en Europa, Blaise Pascal. Y llega este profesor ateo y le dice: ah, qué bonito está todo esto, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Y le contesta a Blaise Pascal: se hizo solo. Y ese maestro, bueno, él cuenta, ¿verdad?, en unas de sus biografías que 2 años después se convirtió, que duró 2 años en tratar de digerir lo que le estaba diciendo. Así se hizo solo. No seas tonto, como decir, ¿quién puede imaginar que se hizo solo? De la misma manera, ¿cómo podemos concluir después de ver el orden y el universo de que se ha hecho solo? Que es mucho más complicado que la maqueta que hizo Blaise Pascal. Cabeza de calabaza. Entonces, regresamos a Hebreos. Vemos pues que la fe nos da ese entendimiento de qué es la verdad, quién es Dios, quién es Cristo, cuál es el origen de nosotros, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, cuál es el sentido y el propósito de que yo haya nacido. ¿O nací acaso como un armadillo, como una hiena, como un león, o como una vaca, o como un toro, como un perro, como un gato? Tenemos el mismo despropósito en la conciencia que tenemos de lo que nos rodea, de la vida biológica y espiritual, que los animales de ninguna manera. Esa conciencia de que pertenecemos a algo más, de que trascendemos de este mundo físico limitado, nos da testimonio, ¿verdad?, de que hay algo a través, y por eso existe la brujería y el ocultismo y los fenómenos paranormales y comunicación con los ovnis, y tiene que haber algo, y lo traemos aquí dentro de nuestra alma. Lo dice en Eclesiastés 3:11, Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Ahora dice en Hebreos 11, versículo 3 también: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otro bombazo. En otras palabras, la Biblia nos dice, amados santos de Dios, que las cosas que no vemos son más reales
que las que vemos. Eso choca con la razón humana, ¿verdad? Oiga, ¿qué me está usted diciendo? Digo, yo creo en este monitor porque lo estoy viendo. Dicen muchas personas, se les llama empíricas, o el empirismo es la filosofía que dice yo no creo lo que no veo, lo que no toco, lo que no huelo, lo que no gusto. Si mis 5 sentidos, las 5 ventanas de mi cuerpo no se comunican con el exterior, yo no lo creo. Entonces, esas personas no creen más allá de lo que sus sentidos les permiten. Y la Biblia nos dice lo contrario. Nos dice que todas las cosas que se ven son temporales. Tuvieron un principio, pero las que no se ven son eternas. Y cuando Cristo entra a mi vida y el Espíritu Santo me comienza a abrir la mente y entender las cosas de Dios, comienzo a darme cuenta que no vale la pena enfocarme en hacer dinero. Ok, tengo bonita voz, quiero ser cantante de ópera, pero no va a ser la prioridad de mi vida. Soy arquitecto, qué bueno, me voy a dedicar a estudiar, pero no tampoco va a ser la prioridad de mi vida. Voy a ser político, pero no va a ser la prioridad de mi vida. No me voy a enfocar nada más en eso, en canto, o en deporte, o patear, futbolista. No, todas esas cosas son buenas en la vida, pero mi prioridad será buscar a Dios. Y en medio de mi profesión, de mi deporte, de lo que yo estudie, va a ser Dios el centro de todo lo que yo hago, de todo lo que pienso, de todo lo que estudio, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Él viene a ocupar el primer lugar. En segundo lugar, mi carrera de deportista, mi carrera de cantante, mi carrera de músico, de arquitecto, de físico, de matemático, de científico. Primero es Dios. Y cuando le damos ese lugar a Dios, ya nuestros ojos se salen de lo que vemos y ya no nos interesa que el mundo, que el peso, que el petróleo cayó y que subió la bolsa de valores y que esto y el otro, porque no vemos lo que se ve, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. 2 Corintios 4, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso el cristiano pierde el temor a la muerte. ¿Sabían todos ustedes que venimos de paso, verdad? Más te vale que lo sepas. Cuando tú sabes que vienes de paso, cuando tú sabes eso, porque no todos lo saben, pero no quieren pensar en eso. No, yo sé, pero no me vale por favor de morir, pero porque no quieren saber ni siquiera de la palabra muerte, aun cuando es la realidad más grande en la que todos vamos a atravesar. Todos aquí, todos tenemos que morir algún día. Y cuando tú tienes la mente de Cristo, la fe en Dios, ya la muerte y ya lo que trasciende y la muerte en tus familiares va más allá de lo que pensábamos de las cosas materiales. Ok, le lloro al hijo, le lloras a la hija, a la esposa, 3 meses, 4 meses, pero no te vistes de negro 5 años. Ni tampoco de negro 10 años. Ni me digas, por favor, tengo luto desde hace 5 años por mi hijo que se murió y sigue chillando doña Chole. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es cristiana. No ve las cosas más que se ven, no ve las cosas que no se ven. Si ella supiera que su esposo está en un mejor lugar, estaría diciéndole, ahí te voy, mi chencho, ahí te voy a alcanzar, ¿verdad? Apártame el lugar, ahí voy el danzón allá arriba, y aquí mientras yo estoy sufriendo, tú muy contento allá arriba, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y aquí sufriendo, y al ratito te alcanzo. Y comienza la mezcla del gozo en nuestra vida, de saber que nuestros seres queridos los vamos a volver a ver. ¿Por qué? Porque ya no vemos las cosas que se ven, nada más no vemos la tumba, no vemos ahí la tierra que le echan, vemos que esa alma ya salió del cuerpo, ya no hay, aunque le hagan misa y aunque le hagan, le valen el jarabe tapatío ahí al muertito o lo que sea, ¿verdad? Él ya no está con nosotros. La Biblia dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. La fe nos permite ver lo que no vemos con los ojos físicos. Por eso dice la Biblia, la fe, alcanzar un buen testimonio, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos ahora en el caso de Abel, versículo 4 de Hebreos 11, el primer ejemplo que la Biblia nos da. Si Abel fue el primer ser humano, no Adán y Eva, fue Abel, el primer ser humano de quien se menciona que tuvo fe en Dios. Siempre el principio en la Biblia de algo nos explica las consecuencias de ese principio o lo que desencadena ese principio. El fundamento de una casa es la base sobre la cual se construye todo.
Y cuando queremos ver y queremos entender la construcción, si ver el principio, nos va a faltar el fundamento. Y el fundamento, para que entendamos en qué está basada la fe, es Abel. Vamos a comenzar con la vida de Adán y Eva. Adán y Eva fueron criados tal vez de 33, 35 años de edad, y Adán me imagino que era un poquito más grande que Eva. Por eso casi siempre es mejor que el hombre sea mayor que la mujer, porque la mujer envejece más rápido, y el hombre fue creado primero y después la mujer. Bueno, aparte de esto, vemos nosotros que Adán y Eva se rebelaron contra Dios y fueron sacados del huerto del Edén. Ahora muy bien, cuando se rebelaron contra Dios, ¿qué hicieron Adán y Eva? ¿Se acuerdan ustedes en Génesis capítulo 3? Lo primero que hicieron fue taparse sus partes íntimas. ¿Y con qué hojas se taparon? ¿Con hojas de mango o de guamúchil? ¿Por qué dice la Biblia que con hojas de higuera? Qué interesante todo esto. Eran de higuera, o sea, descubrió su desnudez y el árbol más cerca que tenían de ellos, ¿cuál era? La higuera. Fue el primero que agarraron, porque eran más higueras que nada. Y la higuera representa a Israel en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos ahorita para allá. Entonces se tapan con hojas de higuera, y el momento que se tapan ellos, al darse cuenta de que están desnudos delante de Dios, Dios establece, se llama el protoevangelio, en Génesis 3:21. ¿Qué hace Dios entonces? Dios mata a un animal. Por primera vez en la historia Dios mata a un animal. Y entonces despelleja a ese animal, y con las pieles de ese animal viste Dios a Adán y a Eva, les cubre su desnudez. El primer principio que existe en la Biblia acerca de la fe es que el hombre nunca podrá cubrir su pecado con ninguna religión. ¿Qué cosas son las religiones? Hojas de higuera. Soy católico, soy budista, soy esto, pero estamos desnudos espiritualmente delante de Dios. Si no es Dios, esta es la fe y es creer esto. Si tú no crees que es Dios el que te tapa, sigue con tu religión, nada más, pero nunca vas a entender que es Dios el que tiene que taparte, y siempre con derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. Vamos a entender esto de la sangre. Al matar Dios al animal, derramó sangre, ¿sí o no? Claro. Entonces, Dios estaba diciendo, yo soy el que los voy a cubrir, pero la cubierta con la que los voy a cubrir tiene que provenir de alguien inocente. Ese animal tuvo que morir para que ustedes puedan estar delante de mí cubiertos. En otras palabras, tenía que haber una sustitución. En lugar de Dios matarlos, Adán y Eva, mata a un animal. Y el animal se convierte en un sustituto de lo que Adán y Eva deberían de haber hecho, ¿verdad? Haber muerto por su pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Adán y Eva son cubiertos por Dios y encontramos, ¿verdad? Este es el evangelio, que Dios es el que tomó la iniciativa, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no es de nosotros, es un don de Dios. Dios es el que nos cubre, y siempre habrá la muerte de un sustituto. ¿Pero por qué la sangre? Levítico 17:11, apúntalo. Levítico 17:11. La vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Hasta el siglo antepasado se descubrió la circulación de la sangre. Y hasta hace un siglo y medio, increíble. Y no sabían los médicos, les ponían cosas así como ostras así atrás en la espalda para sacar la sangre. En lugar de dejar la sangre, se las querían sacar, succionárselas para aliviarlos, y lo estaban perjudicando mucho más. Y la Biblia, 2000 años antes, en Levítico 17:11, ya estaba establecido que la vida del cuerpo humano está en la sangre. Tú vas a tomarte un examen de lo que sea, ahora ya aparece el cáncer en la sangre, la diabetes en la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina, protocomblina, etcétera, etcétera. Todas las características que se encuentran en la sangre determinan tu enfermedad. La vida del cuerpo está en la sangre. Ahora vean esto. La palabra vida
es nepesh, que es alma. No se vayan a atragantar. Vamos a traducirlo. El alma está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. La palabra vida, Levítico 19, ponle ahí arriba, nepesh. Nepech, CH, se escribe en hebreo. Es alma. El alma se encuentra en la sangre. Cada vez que nace un niño, ¿cómo hereda el pecado del niño? Mira, si cada niño que naciera, Dios pusiera el alma ahí, Dios tendría que estar poniendo un alma con pecado en cada persona que naciera. Si el alma pudiera ser puesta por Dios directamente. Pero resulta que desde la sangre de Adán, lo vimos en la genética de Satanás, los que tienen esa serie, la genética de Satanás, vimos que desde Adán hasta nuestros días, todos los varones hemos heredado el cromosoma Y, que es el que determina el género masculino. Cuando mi mamá y mi papá tuvieron relaciones, el esperma de mi papá, el cromosoma Y, ovuló el óvulo de mamá, el huevo de mi mamá, y por eso nací varón. Todos somos varones. Nuestro papá nos transmitió el cromosoma Y. La mujer tiene XX, la mujer no tiene Y en sus cromosomas. Tiene XX, el varón tiene XY. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, todos hemos heredado a través de la sangre el pecado. Entonces, ¿quién me transmitió el alma? Mi padre y mi madre. El alma que tú tienes te fue transmitida desde tus abuelos y abuelos y abuelos y abuelos y abuelos. Y por eso cuando entró la investigación del ADN 1953 por el doctor Crick, que por cierto es ateo, y dijo que veníamos del espacio, que una chispita cayó en la tierra, a pesar de su gran descubrimiento, ¿verdad? Profesando ser sabios se hacen tontos. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que es impresionante la genética de Dios en la Biblia. Y por eso cuando la Virgen María se le aparece el ángel y le dice, María, vas a ser mamá. Pero ¿cómo? Si yo no me... José y yo para nada. Estamos desposados, comprometidos. Y le dice el ángel, ¿sabes una cosa? El santo ser que van a nacer en tu vida va a ser llamado Hijo de Dios. José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús, porque José traía el Y, el cromosoma Y infectado. Si José hubiera tenido relaciones con María y Cristo hubiera nacido del producto de la relación del cromosoma Y con los dos X de María, hubiera nacido infectado, no podría ser el Salvador de la humanidad. Y esto está escrito hace 2000 años, señores científicos y ateos que nos ven en la televisión. Hace 2000 años. Ahora con los descubrimientos del genoma humano descubrimos y entendemos por qué tenía que ser así. Hasta ahora lo entendemos, porque nacimos infectados en la sangre, a través de la cual se transmite el alma. Entonces, ¿quién puso en María? ¿Quién ovuló? ¿Quién fertilizó el óvulo de María? El Espíritu Santo. Dios tomó el cromosoma Y para ovular el cromosoma 2X de María, y así nació Jesucristo, sin haber heredado la maldición del alma y de la sangre a través del papá. Y por eso fue un Salvador. Si tú eres un gran pecador, tienes un gran Salvador. Que mis pecados no se imagina usted, hermano, cómo son. Yo he matado 25 personas, aborté a 10 y me dicen la loba de Santa Julia. ¿Sabes qué? Para una gran pecadora como eres tú que me escuchas, y para un gran pecador como tú, hay un gran Salvador. Gloria a su nombre. Muy bien. Ahora, Adán y Eva le transmiten a sus hijos, Caín y Abel. Primero nació Caín y luego nació Abel. Se cree que fueron gemelos, porque en Génesis 3 dice claramente, ¿verdad? Génesis 4, perdón, y tuvo Caín y luego lo tuvo Abel. No, en el original de la construcción gramatical hebrea no parece que haya un paréntesis. Parece que Caín y Abel eran gemelos.
Bueno, si eran o no, no eran verdad, no es el caso ahorita. La cuestión es que Adán y Eva les transmiten a sus hijos y les dicen, mira Caín, mira Abel. Cuando Dios les pida un sacrificio o una ofrenda, siempre tendrá que ser una ofrenda con derramamiento de sangre. Nunca le den a Dios el producto del sudor de su frente. Nunca por sus buenas obras ni sacrificios se acerquen a Dios. Muy bien, vamos a Génesis 4 y vamos a ver quién de los dos hermanitos obedeció a sus padres y por qué Dios rechaza a Caín. Dice el capítulo 4 del Génesis, conoció Adán a su mujer Eva. La palabra conoció es la palabra hebrea yada, apúntala con Y, yada, Y-A-D-H-A, yada, que significa relación íntima. O sea, Adán y Eva tuvieron relaciones y Eva concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad he adquirido Ish, que se tradujo varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Este después, ¿verdad? En el original griego implica un suceso inmediato. O sea, parece, por eso se cree que fueron gemelos. Bueno, dio a luz a su hermano Abel y fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿De dónde la trajo? O sea, ¿del qué? Del sudor de su frente, de sus buenas obras, de lo que él había cosechado y había labrado, de lo que él creía que también Dios podía aceptar. Y Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Desde el principio de la humanidad, dice en Hebreos 11, versículo 4, Abel trajo más excelente ofrenda que Caín, por lo cual fue encontrado justo. En otras palabras, Abel se acerca a Dios conforme Dios dictaminó y determinó que fuera. Los que se acercan a mí, se acercan a través de la cruz. La muerte de su Hijo Jesucristo y la sangre que Él derramó es el único medio desde Abel tipificado y simbolizado en la muerte y sacrificio de animales, y Cristo viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y abre los brazos en la cruz y dice Dios, ahora Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, Hebreos 11:1, a través de los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo Jesucristo. De la cruz a nuestros días ya no hay más sacrificios, ya no hay más sangre derramada, ya no hay nada que podamos hacer, ni irnos de rodillas a la villa, ni Señor, si tú sanas a mi hijo te ofrezco $1,000,000, o nada, no hay nada que agrade a Dios más que la fe. ¿La fe en qué? Como Él determinó que nos acercáramos a Él. Ahora yo en las mañanas cuando vengo a orar con mi esposa, con mis hijos, etcétera, etcétera, todos los cristianos, venimos, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando oréis en el nombre de Jesús, porque el Padre nos acepta y tenemos entrada al Padre, porque Él pavimentó el camino de entrada al cielo con la muerte en la cruz, con su sangre derramada. Dice en Hebreos 10, acerquémonos ahora confiadamente al trono de la gracia, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió, a través del velo, por su sangre. Entonces, ¿qué es Caín? El padre de las religiones. ¿Qué son las religiones? Inventos que el ser humano, por no conocer la forma de acercarse a Dios, quieren acercarse a Dios. A todas las religiones enseñan las buenas obras, pórtense bien, no coman de más palomitas, no rompan ni un plato, y cuando investiguemos de que tú eres una buena persona, te hacemos santo, te beatificamos o te canonizamos. Válgame Dios, Virgen del Socorro.
¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? La Biblia dice que somos santos en el momento de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y aquí hay una religión que dice que ellos son los que determinan quiénes les dan ellos la santidad. Ni siquiera en la Biblia católica se encuentra esto, con respeto a los católicos que nos observan por la televisión, pero es la pura verdad. En la Biblia, en todas las cartas, Pablo a los santos de Filipos, Pablo a los santos de Corintio, Pablo a los santos de Éfeso, a todas las iglesias, Pablo escribía, les llamaba santos, porque la palabra santo no significa bueno, significa separado para el servicio de Dios. Todos nosotros los cristianos no somos buenos, ninguno tiene cara de San Crisóstomo de lo que estoy viendo, ni de Santa Rita de Casia. Todos somos personas con las que el Espíritu Santo sigue trabajando. Dios no ha acabado con ninguno de nosotros, pero estamos odiando el pecado cada día, y cuando caemos nos duele mucho y lo confesamos y nos volvemos a levantar otra vez. Cuando no éramos cristianos nos quedábamos tirados, divirtiéndonos, disfrutando el pecado. Si eres cristiano, una señal de que te sientes mal, de que ayer fornicaste o viste pornografía o le gritaste a tu esposo o a tu esposa o hiciste algo que tu conciencia te atormenta, es porque el Espíritu Santo te está diciendo: ven a la cruz, hay perdón en la sangre de Jesucristo. Esta es la grande diferencia. Caín es el padre de las religiones. Las religiones surgieron cuando el ser humano quiere acercarse a Dios a mi manera, como decía la canción de Frank Sinatra. ¿Saben ustedes cuál es la canción que van a cantar en el infierno? A mi manera. Ahí va a ser bien famoso Frank Sinatra. No digo que él, ¿verdad? Pero la canción. Porque todos los que están ahí porque quisieron vivir a su manera y no a la manera de la palabra de Dios. Los animales viven a su manera por instintos. Ahora nosotros, Dios nos pone la bendición y la maldición. Y nos dice que escojamos el camino de Caín, que dice Judas, o el camino de Abel, que es el de la fe. Y terminamos en Hebreos 11, y dice la Biblia que Abel ofrece más excelente sacrificio que Caín, por lo cual otra vez alcanzó testimonio. El hecho que él haya acercado a Dios con la ofrenda y al haber derramado sangre de un cordero, estaba aceptando, aunque no lo entendía. Hay muchas cosas que Dios nos pide que no entendemos, pero basta que esté en la palabra de Dios para que yo lo obedezca. ¿Se acuerdan de Dios que le dijo a Josué? Ahí está Jericó. Josué capítulo 6. Van a atacar la ciudad de Jericó. Y Josué, mis generales, mis capitanes, vamos a tener una junta. Ya están las catapultas. ¿Cuántas lanzas tenemos? ¿Cuántas flechas? ¿Cuántos arcos? Todo ya preparados como guerreros, Josué y su ejército. Y entonces Dios le dice a Josué: estos son los planos que te doy del ataque. Y Josué, a ver si leí bien, dice Josué. El primer día que le demos una vuelta, sin hacer nada, no dice que nada. El segundo día que le volvamos a dar otra vuelta a todos, y aquí está leyéndoles los planos Josué a todo su ejército. Y los sacerdotes vienen adelante con los shofares tocando la trompeta. ¿Quién sabe qué querrá el Señor? Tercer día, lo mismo el tercer día. Cuarto, quinto, sexto, todos los 6 días, que dice el Señor que le demos vueltas a Jericó sin que disparemos flechas, solamente tocando los shofares con el arca adelante. Y el séptimo día, a ver, espérenme tantito, miren lo que dice aquí. El séptimo día que le demos 7 vueltas. Y en ese momento, todos los generales de Josué, y tal vez el mismo Josué, han de haber pensado, ¿verdad? Los babilonios van a creer que estamos locos de remate. ¿Se imaginan desde las murallas viéndolos a todos, verdad? Estos ya nos dieron una vuelta. Y 2, ¿qué nos quieren marear? Pero eran las órdenes de Dios, o sea, Josué no lo entendía, pero lo hicieron. Y en el séptimo día, en la séptima vuelta, tocaron los shofares y Babilonia, Jericó cayó sin una sola flecha. Primera lección, Josué, primera lección que te enseño antes de conquistar la tierra de Canaán: obedece mis instrucciones, aunque muchas veces vayan en contra de la razón.
Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Creer lo que dice Dios. Es algo que espero que va a venir porque Él lo dice y estoy seguro y convencido aunque no lo vea. Dios me dice, dame el diezmo. A ver si yo gano 10,000 pesos al mes. El diezmo serían 1,000 pesos. Pero mira, mis cuentas dicen que ni para el camión ni para la ruta 100, Señor, me alcanza. Pero entonces, ¿qué es la fe? La fe es agarrar los 1,000 pesos, ya no razono. Yo no sé cómo le vas a hacer, Señor, yo te obedezco. Agarro mis 1,000 pesos del diezmo, ¿verdad? Y los otros 9,000, Dios los redime. Dios los bendice, Dios multiplica los panes. Para que lo que yo creía de acuerdo a mi razón que no me iba a alcanzar al haber obedecido a Dios, comienzo a vivir de milagro en milagro. Y de repente comienzo a tener negocios o a una ofrenda que me llegó o una cosa inesperada, pero me doy cuenta que es verdad. Dios le dice a las mujeres en 1 de Pedro 3, mujeres, si estás casada con un marido que no es cristiano, no le digas que se va al infierno, no le pegues en el espejo, eres como Sodoma. Como Sodoma veniste a ser, no le pegues en la suela de tus zapatos, ¿verdad? Versículos bíblicos. No le digan las mujeres cristianas a maridos que no son cristianos, no les digan una sola palabra. Mira, ¿qué te dice la razón? Oye, Señor, pero tú dices que por la fe puede oír por la palabra de Dios, entonces ¿cómo va a creer mi marido? No te preocupes, mijita. Tengo muchas personas en su trabajo, en la ruta, en el camión, en el avión, que les voy a mandar para que le hablen de mí. Él no se va a convertir contigo, se va a convertir si tú eres y das un buen testimonio de conducta, con una conducta afable y apacible. Si la mujer hace eso en contra de la razón, el marido se convierte. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Creer lo que dice la Biblia. Pero si yo no obedezco, ¿cómo quiero que Dios multiplique mis finanzas, bendiga mi matrimonio y bendiga a mis hijos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos el entendimiento de conocerte y entender con la fe tus caminos y tus pensamientos. Eres maravilloso, Señor. Oh, profundidad de la sabiduría y del conocimiento divinos. Cuán grandes son tus caminos, inescrutables tus pensamientos. ¿Quién comprendió la mente de Dios? ¿Quién le podrá aconsejar? ¿Quién le podrá decir qué haces? He aquí somos obra de tus manos, ovejas de tu prado. Queremos conocerte, Señor. Queremos entender por qué nos dices lo que nos dices, porque no es una fe ciega la que nos has dado. Es una fe respaldada por tu sabiduría. Y tú nos explicas después, cuando obedecemos, por qué nos dices lo que nos dices, porque nos amas. Gracias, Padre, porque es a través de esta obediencia a tu palabra que podemos caminar contigo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de mí, dice el Señor, de todo tu corazón. Te estoy hablando con la verdad. No te apoyes en tus pensamientos, en tu prudencia. Reconóceme en tus caminos y voy a enderezar tus veredas para que nunca más vuelvas a ser sabio en tu propia opinión. En esta mañana, también ustedes que nos ven por la televisión, los invitamos a que vengan a la cruz. La cruz es la manera que Dios estableció y determinó para que pudiéramos acercarnos a Él. Cualquier camino a Dios que va a la cruz o que sea otro camino que no es la cruz, es camino que conduce a la muerte. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es la cruz, la forma en la que Dios diseñó su propósito para salvarnos. Ven a la cruz con estas palabras. Dile al Señor: perdona mis pecados,
Creo que en la cruz de Cristo tu sangre me ha lavado y me ha dado nueva vida. Te pido que me laves, que me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Y quiero comenzar a entenderte, Señor. Perdona mi soberbia intelectual de querer vivir a mi manera, establecer yo mis reglas, cuando he entendido que eres tú, como creador, el que me dices lo que es bueno y lo que es malo. Te recibo, Jesús, en mi corazón, en el nombre tuyo precioso. Amén. Qué linda es la Biblia, ¿verdad? Preciosa la palabra de Dios. Preciosa la palabra de Dios. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Muy bien, las personas que en esta mañana hicieron esta oración por primera vez, nos gustaría conocerlas. Si tú invitaste a Cristo en tu vida en esta oración, ahí desde tu lugar, te pido que te pongas de pie. Párense los que en esta mañana hicieron esta oración. Miren cuánta gente, gracias a Dios. Dios los bendiga, gracias. Atrás, gracias, que Dios los bendiga. Una familia entera, gracias a Dios. Gracias, Señor, por estas almas. Gracias, Padre. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga el fruto de tu vientre. Dios bendiga a tus sirvientes, a tus animales domésticos, tu entrada y tu salida. Dios te llene de todo su conocimiento y sabiduría espiritual, para que andes siempre como es digno de andar en Él, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, fortalecidos con su poder en nuestra vida interior, para que en aquel día nunca nos avergoncemos de haber creído en aquel que dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, el pan que descendió del cielo, el Cordero de Dios que ha lavado con su sangre nuestros pecados. Que Dios guarde tu corazón y tus pensamientos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Váyanse en paz.